una entrevista más con Janet Duarte y es un gusto para nosotros tener aquí en Caborca ya pues días ya atrás con toda una agenda de trabajo, reuniones y días muy fructíferos. Pues es un gusto para mí presentarles precisamente a Servando Flores Castelo, que eres, Servando, pues procurador de la defensa de personas con discapacidad en Sonora. Un gusto tenerte en Caborca. No, el gusto es mío, Janet, a la orden, y pues visitando aquí esta región tan histórica, tan trabajadora y pues tan pujante, ¿no? Así es. Servando, ¿qué te parece si iniciamos esta entrevista conociendo esa trayectoria, esa parte del trabajo tuyo, y nos vamos ahora sí que de lo general a lo particular, también con esta visita, esta serie de reuniones que tuvimos por acá en Caborca? Primeramente, platícanos, Servando, de manera personal, ¿qué fue lo que te inspiró a ti a dedicarte a lo que es precisamente la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y cómo ha sido pues esta trayectoria también ya profesional que vienes encaminando al cargo? Sabemos que son bastantes anécdotas, bastantes años, no nada más en cargo, sino de trabajo previo. Pues fíjate, Janet, desde que yo tengo uso de razón, pues me he inclinado hacia lo social. He sido un hombre de izquierda toda la vida, un hombre comprometido con la lucha social y con las demandas sociales, y en eso también me involucré en su momento en el proceso transformador con Andrés Manuel López Obrador, y posteriormente pues también con Alfonso Durazo, nuestro gobernador. Entonces, en ese camino, ¿verdad? Que uno tiene una perspectiva de la vida, de construir derechos, pues en esa circunstancia, pues mi hijo menor nace y es cuando yo me cruzo con el autismo se cruza conmigo, ¿no? Estoy hablando de que mi hijo nace el 2006, para el 2009, 2010, 2009 prácticamente nosotros ya pues teníamos el diagnóstico, ¿no? Entonces, fui viviendo lo que vive cualquier familia, cualquier papá, las mismas angustias, mi esposa y yo, mi familia, y en ese afán de ir buscando respuestas, de construir situaciones, nos fuimos encontrando con otras familias, con otros papás, y poco a poco, pues de repente, pues me encontré con otros liderazgos y fuimos construyendo, formamos Autismo Sonora. Yo participaba en Morena, pero todo el tiempo esto ha sido como que no aparte, porque no se puede separar la construcción de un mundo mejor, pero sí en esta situación de la discapacidad fuimos encontrándonos varios liderazgos y fuimos viendo la necesidad de decir, bueno, hay muchas cosas por hacer, muchas respuestas por construir, muchas necesidades. Yo me acuerdo pues que cuando viví toda esa parte, pues no sacaban dinero por aquí por allá, y te va cambiando toda la perspectiva, te va cambiando toda la perspectiva. Y de repente, pues en eso ir construyendo, ir generando circunstancias. El 2016 sale la ley para el autismo, y me tocó participar en esa iniciativa, y una carta que me tocó a mí dirigirle públicamente a la en aquel entonces diputada Flor Ayala, tuvo mucho impacto, fíjate, se hizo viral. Era como un llamado. Yo le preguntaba en aquel entonces a la diputada si su intención era sincera, ¿no? Y porque decía nosotros, pues una ley está bien, pero esa ley ocupa recursos. Entonces, allí nos fuimos organizando. Primero se dio un grupo de familias que nos llamamos Con Amor por el Autismo, y luego resulta que formamos Autismo Sonora, y luego me encuentro con compañeras como con Marta Guzmán, que ella también es de Autismo Sonora, Mares Especiales, y luego con otras compañeras de síndrome de Down, entonces de familias. Entonces nosotros quisimos darle un sesgo diferente. Mira,
Normalmente esas asociaciones se dedicaban a recolectar dinero y ayudar a sus hijos. Bueno, está bien, yo no tengo nada contra eso, pero nosotros la diferencia fue que nosotros nunca hemos manejado un peso directamente y que pusimos el foco en construir programas o exigir la construcción de derechos. En este caso, pues así es como nace el programa Becaterapias y las clínicas de desarrollo son propuestas de nosotros, pero todo esto explota o vamos a decir, florece cuando primero el avance con López Obrador, con las ayudas por el bienestar, donde se han incluido las personas con discapacidad, pero con el gobernador Alfonso Durazo, mi amigo y compañero, él conocía de eso. Y ya en el 21 nos reunimos con él, la red, tuvimos unas 20 asociaciones, y él nos dijo, muy respetuoso Alfonso todo el tiempo, nunca buscando lucrar con el asunto. Él nos dijo, yo le entro, pero necesito que ustedes se vengan conmigo, vamos a crear esos espacios que se ocupan, vengan conmigo a mi gobierno y de aquí lo hacemos. Y así fue, así es como se integra Natalia Navarro a salud, Manuel Esquer al sector educativo, Marta Guzmán a la Junta de Ciencia Privada y últimamente un servidor en la Procuraduría, ¿no? Entonces, se da como natural, se puede decir. Veníamos nosotros, yo donde he estado todo el tiempo he venido empujando y con los demás, pero finalmente sí, no es lo mismo desde dentro de la actividad social, porque te tienes que sentar, tienes que acordar, tienes que exigir, pero a su vez dando pasitos. Entonces, esto ha sido como un sueño hecho realidad. Entonces, el año pasado, yo te voy a decir la verdad, yo trabajaba, primero estuve en CONALEP, fui delegado de gobernación, luego en CONALEP, luego estuve en la Secretaría de Gobierno en un área, pero todo el tiempo el gobernador nos abría las puertas y teníamos interlocución como red por la discapacidad. Y fuimos construyendo esas cosas con él. Por cierto, pues te digo que en unos días más, el 18, vamos a tener una reunión como red con él. Y siempre el apoyo, y inyectándose más recursos y creciendo esto, que es un modelo nuevo en todo el país, aquí en Sonora. Resulta que ya el año pasado, a iniciativa de la diputada Karina Zárate, en aquel entonces el Congreso aprueba la creación de la Procuraduría. Yo no me veía, o sea, ¿cómo te diré? No lo veía tan inmediato el tema de la Procuraduría, pero yo estaba en mi trabajo y sabía que iban a nombrar a alguien, pero yo estaba esto es así como que a veces si tú quieres algo, a veces como que las cosas, a veces no falta quien meta zancadilla, ¿no? Y pues sabía yo que algo se estaba construyendo allí. Karina fue de alguna manera mi mentora. Después supe que cuando ya el gobernador no titubeó para decir que vaya Servando, ¿no? Y pues ahí tienes que hoy cumple un año de estar al frente de esto, y ahora sí que si antes lo hacíamos o lo veníamos haciendo desde el activismo o dentro del proyecto transformador del gobierno de Morena y con todas las dependencias, pues ya como procurador, pues ahora sí pues con más ganas, con más ¿no? razón. Con más razón y con más autoridad y con más responsabilidad. Entonces, hemos tratado de seguir ese ejemplo, ¿verdad? Yo estoy en DIR muy contento, muy apoyado por mi amiga Lizeth Vázquez y el gobernador, y el esquema que tenemos. Y obviamente no abandonamos el origen, no abandonamos la esencia, porque si te fijas, todos los que hemos venido para acá somos funcionarios, tenemos nuestra propia responsabilidad, pero como que hacemos esa doble función, ¿verdad? En lo social y en la parte, institucional. Entonces, cuando se combinan esas cosas y cuando nos ha dado permiso, ha sido el gobernador muy maduro en esa parte,
Porque antes de que yo estuviera aquí, muchos me decían, pues si tú estás en, eres director jurídico, ¿qué negocios tienes tú En esta parte de parte, ¿no? social. Pues nada más y nada menos que tengo un hijo, y nada menos que tengo la responsabilidad de ver por él y por otras familias, y pues muy contentos de esta experiencia, que también te comento, nosotros tenemos construido también una relación con Arizona, con compañeros de otra red por allá, somos binacionales, y ahí tienes que la vida me coloca en esto, y entonces esto de venir para acá y de estar acá son sensaciones muy hermosas para uno, pero es ver eso que nosotros veníamos atrás soñando, cosas que se van dando y van creciendo, y cada vez te vas comprometiendo más, y cada vez más y más, y pues aquí estamos. Esa es la historia es la historia de mi vida. Yo, pues, mi esposa Renata, yo, y tengo mis hijos. Yo tengo hijos también ya casados, tengo nietos, tengo 4 nietos, tengo una nieta de 12 años, ahí donde me ves. Entonces soy un hombre pleno en esa parte, muy satisfecho con la vida, ¿no? Y que lo único que me impulsa es lo que podamos hacer por los demás. Pero pues ya la vida, Dios, el universo, me puso en este camino, yo no lo escogí. Yo te puedo decir que conozco gente de Caborca, de Pitiquito, desde antes de toda esta parte, ¿no? Yo fui presidente del PRD del 2001, 2002, ¿no? Y pues, me tocó pasar por aquí, muchas personas que hoy están en este proyecto, otras que no están, pero bueno, de ese Servando, eh, una vez me acuerdo, fíjate, se me quedó muy grabado una vez un señor muy religioso, ¿no? Yo no digo, respeto mucho la parte religiosa, soy más de hacer las cosas, de decir las cosas y hacerlas, ¿no? Pero una vez un señor me dijo algo así, me dijo, tú estás predestinado a esto. Cuando recién empezó esto, yo lo escuché y pues aquí ando. Y aquí estamos. Y aquí estamos, sí. Servando, pues sin lugar a dudas, la parte de crear sinergia, la parte de sumar, de la negociación, se vuelve una parte fundamental en todo este tema. Para quienes a lo mejor ahorita no están muy familiarizados, ¿cuál es la misión principal que persigue la Procuraduría de la Defensa de las Personas de Discapacidad en Sonora? Y pues más o menos esas funciones que ustedes realizan y esas atribuciones muy clave que tienen marcadas. Nosotros, la ley nos establece en términos muy estrictos velar y representar los intereses de las personas con discapacidad, tanto dentro y fuera del Estado. Nosotros somos un órgano descentralizado. ¿Y qué significa esto? Que nosotros, las procuradurías, en este caso que estamos en DIF, tenemos autonomía operativa y autonomía técnica, pero no autonomía financiera. Es decir, estamos en el sistema DIF, tenemos una jefa institucional que nos apoya, que nos da mucho apoyo también, o sea, podemos correr en algunas cosas, y ese tipo de esquemas los contempla la ley de la administración pública. Se basan en que precisamente nosotros tenemos vamos a decir, una especialización. Somos el ente que busca la defensa de las personas, de los derechos con las personas con discapacidad, y estamos obligados a representarlos ante cualquier instancia. Por decirte, el 115 nuevo de esta ley, el artículo 115, establece que cualquier proceso que esté llevándose, judicial, agencia de Ministerio Público o cualquier carpeta de investigación, tiene que informarnos a nosotros para que estemos vigilantes de que el proceso se siga adelante. Es obligado. En este año nosotros hemos tenido, reuniones desde el más chico hasta el más grande. Me reúno con rectoras de universidades, me reúno con los municipios, con los entes, con las autoridades educativas, con empresas, con
con cualquiera, es decir, donde esté una persona con discapacidad que haya sufrido alguna discriminación o que tenga una situación que tenga con su entorno, ahí nosotros tenemos que ver. Entonces, en esa medida la ley nos ampara. Obviamente, pues, las leyes te establecen algunas generalidades, son asuntos muy básicos. Las leyes también tienen una interpretación, entonces la protección de la defensa de los derechos tiene que ser clara en el sentido de que socialmente, legalmente y jurídicamente el Estado, las empresas, todos los entes sociales y privados están obligados a hacer valer esos derechos. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Primero buscamos la mediación, la conciliación, generar conciencia. Pero si no ocurre así, tenemos nosotros la capacidad, los mecanismos jurídicos para poder nosotros citar a alguien o en su caso iniciar procesos también. O sea, esa es una facultad nuestra. Obviamente, vamos a decir, procesos que tengan que ver, hay la parte de fiscalía, hay la parte, vamos a decir, jurisdiccionales en materia, pero tenemos que ver en todo. Y en esa medida también mucho la apuesta nuestra es generar campañas de concientización, pero la Procuraduría se divide en dos ramas, la jurídica y la parte que tiene que ver con la generación. Por ejemplo, como esta parte que estamos haciendo tiene que ver, por eso me acompaña Yadira, en la parte vinculatoria. Allá tengo yo otro subprocurador que me ve la parte jurídica, pero estamos hermanados ahí, ¿no? Entonces, estamos formando una Procuraduría muy, muy bonita, de vanguardia, de nueva generación, que intenta retomar lo positivo o del esquema. No vamos a imitar lo rancio, pues. Vamos a buscar generar un esquema más fresco, pero sobre todo que realmente le sirva a la persona. Nosotros antes de esto hemos sido usuarios, pues. Antes de nosotros hemos tocado puertas, entonces sabemos lo que es. Entonces, por supuesto, alguien me dijo... Y es una gran ventaja eso, Servando. Claro, porque además, igual, mira, no es lo mismo, y discúlpame que me refiero a mi persona, no es lo mismo que dijeras tú, Servando Flores, por la discapacidad, o Servando Flores, el que nos reconocen como alguien que es parte de un movimiento como este. Pero ya cuando dices procurador, pues yo entiendo lo que significa la palabra y lo que represento, pues lo hago valer, pero no lo hago valer para un ego personal o para un tema de soberbia o de enaltecer mi ego, sino por lo que represento y lo que tengo que defender. Entonces, a veces también platicamos, pero a veces también decimos, hey, aquí también sabemos hablar quedito, hablar despacio, y también sabemos quien no entiende, pues lo tienes que hacer entender, ¿verdad? Entonces, es una experiencia muy bonita, ¿no? Es una pela la que nos ponemos, de todo el equipo, pero estamos formando un equipo dinámico y obviamente esto lo queremos bajar para acá. Así a los municipios. Servando, ahorita nos comentabas ya que en el cargo como tal llevas alrededor más o menos de un año. Sí. En este año, platícanos un poquito cuáles consideras tú que han sido esos logros más significativos en esta parte de la Procuraduría bajo ya el liderazgo. Mira, nosotros manejamos ahorita, por ejemplo, tenemos alrededor de más de 250 casos registrados. Te puedo decir que hay casos que por la forma en cómo surgieron tienen un perfil alto o fueron mediáticos, ¿no? A nosotros no nos mueve lo mediático, pero hay casos que sean así. Te puedo mencionar uno que tiene que ver con el tema de la Universidad de Sonora, el caso de Fernando Flores, un muchacho psicólogo, estudiando psicología, desde una situación muy caótica, casi criminalizado y etiquetado, como si fuera un terrorista, por decirlo así. Un caso muy sonado. Y hoy en día lo agarramos, lo llevamos y lo fuimos reconstruyendo. Hoy en día él está llevando o va a llevar sus clases
presencialmente, ¿no? De una situación disruptiva, una situación conflictada, inclusive llevados hasta fiscalía, ¿no? Entonces, hemos tenido casos, por decir, también de alojos abusivos que se tuvieron por parte de mafias que han operado de abogados en el torno de alrededor de Infonavit. Si recuerdas, la presidenta, desde el gobierno anterior con Andrés Manuel y hoy con la presidenta, pues se congelaron las deudas. Sí. Y se prohibió el accionar de espacios externos que despojaban a mafias inmobiliarias. Sí. Tuvimos 2 desalojos, nosotros... Coahuila fue experto en este tema, ¿no? Sí, sí. Entonces, fíjate que tenemos un caso y nosotros logramos, pues, hemos encontrado soluciones, por decir, personas que ya agarramos las cosas muy avanzadas, ya para el remate, ¿no? Pero sin embargo, pues, qué bueno que ha sido la reforma judicial, porque a veces demasiado comedidos con ese tipo de intereses, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos, construimos soluciones. En esos casos, pues, se han creado alternativas para las familias para que con un apoyo que se consiguió por parte inclusive de Infonavit, de recurso, se va a comprar un terreno y esa persona, por medio de COBES, se le va a construir una casa a un pie de casa. O sea, tratamos de enfilar esa parte. Tenemos varios casos ahí también que hemos solucionado, pero muy satisfecho en cuanto que en esta primera parte, fíjate que yo viví una experiencia, es como no justificarnos en que estamos muy poquitos o que era yo solo. Cuando fue el caso de este muchacho de la Universidad de Zona, estaba yo solo. Y yo tenía incluso justificación para decir, no puedo ver ningún caso, porque estaba en un proceso de formación. Mi obligación era hacer manuales, luego vinieron 2 personas más, o sea, no tenía ni gente, no tenía ni siquiera los protocolos para hacer las cosas. Pero el caminar ha sido caótico, pero acelerado. A mí me han dicho, ten paciencia, porque la demás procuraduría, ¿no? Y las demás procuradurías, pero esta procuraduría creó una alta expectativa, pero además yo no soy un burócrata, no soy una persona que va a llegar ahí y me voy a sentar y esperar la quincena y todo eso, ¿no? No, ahí en la procuraduría nadie se hace esperar. Hay nada que te regresas y no te visita. La persona que llega la atendemos, si es por teléfono, que sea. Y a veces, si podemos, hasta, la gente, pues, a veces hasta los llevamos, vinieron con otro, ¿en qué tienes? No, pues llévalo, y esto, a veces en los carros de nosotros. Hay que servir a la gente, hay que servirla. Y en esa medida, bueno, esa es la Procuraduría, estamos dando un perfil así, somos pocos, pero raza muy comprometida, compañeros abogadas, trabajadoras sociales muy comprometidas, nosotros vamos, cada tanto tiempo nosotros le salimos, vamos a las casas, a mí es cosas que llega la gente postrada en estas condiciones, pues ahora que hay que hacer esto y aquello y lo otro, ver cómo podemos a esa persona darle un sesgo, pues, o sea, cambiarle la vida, ¿no? Ese es el propósito, ¿no? Y si antes lo hacíamos en el activismo, pues ahora que tienes las herramientas jurídicas o estás empoderado, como está dentro del Estado, pues ahora sí, pues no tengo pretextos. Así es. Esta parte, esta actitud de servicio, este compromiso se vuelve de cierta manera muy fundamental. Y otro de los puntos importantes, Servando, es que una realidad es que al hablar precisamente de lo que es discapacidad, viene muy acompañado de hablar de esos retos actuales, que son esas áreas de oportunidad que tenemos. En este caso, ¿cuáles son esos desafíos ahora sí que pues más apremiantes, ¿no? Que pueden enfrentar o enfrentan en este caso las personas con discapacidad en Sonora actualmente, y la manera en cómo se va dando ese acompañamiento desde la Procuraduría? Mira, muy interesante lo que planteas, ¿no? Es decir, yo creo que es muy importante 2 cosas para mí básicas, 2 cosas.
a nivel social, entender, a nivel de la sociedad y los gobiernos, entender que en el tema de la discapacidad, transitar, emigrar, le decía la compañera Yadira, a esa perspectiva de la filantropía, de la caridad o de pobrecita la persona, a una perspectiva de una cultura de los derechos. Es decir, las personas con discapacidad, todos tenemos los mismos derechos. Cuando hablamos de derechos humanos, a nivel internacional y a nivel nacional, que son el derecho a la vida, a la educación, al trabajo, a la dignidad, hasta el ejercicio de tu preferencia sexual, todo eso. Todos esos derechos. No es que las personas con discapacidad tengan distintos derechos, sino que tenemos los mismos derechos que las personas con discapacidad, pero resulta que pasa que las personas con discapacidad tienen, la sociedad genera barreras. Y ahí viene el concepto del capacitismo, es decir, no es que tengan derechos diferentes, sino que como está ahí, las personas que nos decimos típicas, no nos damos cuenta de que la persona con discapacidad, o sea, no es que si te fijas, las personas que estaban aquí tienen esa energía, esa voluntad, pero ¿cómo va a transitar? Si tiene esta banqueta, si tiene aquello, si transporte urbano o taxis accesibles. Entonces, la barrera la va poniendo la sociedad. El solo hecho de que ponamos, fíjate, profundizando un poco, el solo hecho de que digamos, el ciego, el sordo, o este de acá, le estamos poniendo énfasis, o el autista, al tema clínico. Ya lo estamos etiquetando a la persona. Entonces, no, es una persona. Si esa persona, tú le pones las condiciones adecuadas, va a fluir, va a trabajar, va a aprender, va a hacer toda su vida. Pero, entonces, ¿qué tenemos que cambiar? La perspectiva, como sociedad, perspectiva de discapacidad en términos de derechos. Y la otra, el otro reto es que también las personas con discapacidad hay que motivarlas, hay que organizarlas, hay que generarles las herramientas y hay que empoderarlas. O sea, una persona empoderada, es decir, que tenga ese conocimiento de su condición y de los derechos que tiene, va a ser una persona que va a ver por sí y va a ver por los demás. Entonces, cuando los empoderas, te van a exigir, que bueno, que siga, pero también van a contribuir. Entonces, obviamente en todo esto, pues hay situaciones crudas, difíciles, ¿verdad? Tenemos que privilegiar lo más vulnerable. Entonces, creo que para mí los retos serían esos retos, es decir, construir ese andamiaje de conciencia y obviamente el andamiaje que tiene que ver con las partes prácticas. Mira, nuestro movimiento transformador pues da pasos. Uno de ellos es, por ejemplo, las becas del bienestar, los apoyos del bienestar están a nivel constitucional. Pero el estar a nivel constitucional no es de enchilame otra, es porque es. Entonces, eso ya fue un pasito. Bueno, el otro pasito, cuidar a los que cuidan. El caso, lo que estamos haciendo aquí en Sonora con el gobernador Durazo, pues es un plus. Entonces, hay que dar pasos. Entonces, en los pasos nos organizamos, damos conciencia, construimos y ahí vamos. Entonces, es avanzar y decirte que en el caso de nuestra condición o de lo que yo he explorado, porque también este puesto me ha permitido a mí tener acercamiento con las otras condiciones que no tenía anteriormente. Hablo de las personas ciegas, sordas, de las personas de talla baja, porque tiene que tener mucho cuidado uno en los términos, ¿verdad? Entonces, parálisis cerebral. Entonces, la discapacidad en general tiene sus aspectos específicos. Sí, y cada condición tiene su aspecto específico. Entonces, por decirte, me reuní con un grupo de personas ciegas y de baja visión en Hermosillo y sus planteamientos, digo, son comunes el tema del trabajo, pero hay cuestiones muy crudas. Hace poco cayó una persona ahí en una alcantarilla
¿verdad? Matando. Entonces nosotros jalamos a Agua Hermosillo, todo eso. Entonces ellos dicen, a ver, ¿qué necesitamos? Que quienes tengan cargo, que se cuide esa parte, ¿verdad? Y lo otro, a ver, yo ando en la ciudad, en el mercado de Hermosillo, pues está lleno de los puestos y a veces pues para la banquita tiene, ya me ando cayendo, tropezando y luego me andan regañando pues, porque le moví la mercancía. Entonces, no, entonces ahí nos estamos involucrando. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como estrategia? Me reúno con los grupos, con los liderazgos, los llamamos, pues vamos construyendo las propias agendas. Entonces, es muy interesante esa parte, hay que escucharlos y hay que nosotros, pues yo que tengo la conexión o institucional, pues tengo que tocar las partes para decir, vente por acá, vente por acá. Y así vamos, ¿no? El tema de salud es fuerte, sí es fuerte, porque imagínate una persona postrada, se aceleran muchas cosas, pero además si eso le agregas que esa persona pues no tiene que comer, ¿verdad? Si esa persona no tiene que moverse, y también hay condiciones ahí, es muy fuertes, ¿no? Pero pues yo trato de no llegar con rollo, pues, sino ofrecer soluciones. A veces le llevamos la despensa, pero a ver, medicamento. Entonces, hacer y que ese caso concreto tenga una ruta, transformarle la vida a esa persona. Claro. Una parte también importante, Servando, que no podemos dejar de lado, es la parte de la inclusión laboral. ¿Qué estrategias, qué programas se están implementando desde esta parte de la Procuraduría para poder fomentar precisamente esa inclusión laboral que es muy importante de estas personas con discapacidad, tanto en sector público como en sector privado? Y sabemos, ¿no?, de esas partes, como dices, muchas veces la misma sociedad somos las barreras, pero son tiempos de impulsar también esta parte de la cuestión laboral y esta inclusión. Mira, muy importante lo que planteas, que es otra perspectiva, ¿no? La inclusión laboral tiene su cómo. Sí. La inclusión educativa tiene su cómo, ¿verdad? Por decirte dos vertientes. En la inclusión laboral tenemos que mínimamente la ley establece que todo ente, toda empresa, el sector público, por ley, tienes que tener contratado cuando menos 3% de tu personal con personas con discapacidad. Eso es, no quieras o no quieras. Elemental. Bueno, que te platico, ¿no? Precisamente estamos ahorita en un proceso con el área de recursos humanos, con la Oficialía Mayor y también empujado también por el gobernador, para revisar primero dentro del gobierno del estado y los municipios cómo andamos con ese rubro. Yo estoy por emitir una circular para todo lo que sea gobierno o lo que dependa, pues, sistemas educativos, órganos desconcentrados, descentralizados, para decir, hey, ¿cómo andas? A ver, pásame tu relación de las personas que tengas con discapacidad, porque de aquí en adelante te voy a exigir, porque a mí me están exigiendo, y porque no, porque por deber ser, tenemos muchas solicitudes. Yo tengo ahí solicitudes de personas con discapacidad, y muchas de ellas incluso hasta con títulos profesionales y maestrías, ¿no? Cédulas, pero a la realidad que vas, pues no sé. Entonces, ¿qué tenemos que es? El paso que tenemos que dar, primero dentro de nosotros, en la casa, al interior, dar ese paso para que se abra el abanico y predicar con el ejemplo. Entonces, esa es una ruta. Primero, la integración de las personas. Y la otra parte, la otra perspectiva es muy importante, es que la inclusión laboral no se trata de que le pongas a alguien, así como la inclusión educativa no se trata de que pongas a un niño un escrito en un mesabanco, o lo que se usa ahora. No se trata de que la inclusión laboral, vamos a hablar de la burocracia, tengas a alguien en un escritorio ahí y que no le des tareas, ¿no? Tiene que sea funcional. Realmente tiene que ser una integración donde esa persona tenga tareas, a veces conforme a la condición. Por ejemplo, las personas con el espectro autista,
tú los puedes poner en organizar un archivo. En un supermercado, verás, si dejamos todo tirado en todos lados, e inclusive en muchas partes, creo que aquí en algunas cadenas de aquí, en Estados Unidos también, eh, eh, los ponen y hasta por las mismas fijaciones que a veces manejan, pues terminan acomodando todo donde va. Imagínate en un súper donde dejamos esto aquí, pone alguien, Claro. pues se va, lo va a hacer encantado, pues. Y si me ponen a mí, bueno, a mí, va a decir, no, pues qué flojera, y ellos no, porque. Entonces, fíjense cómo las cualidades de cada condición, pues puede contribuir a Así es. o sea, son personas que pueden tener una gran utilidad, pues si tenemos esa voluntad, o si dejamos de estarlo bien. Es que la discapacidad, es más, ahorita te puedo decir que poco a poco vamos a evolucionar. Ya el término sería, hasta se habla de funcionalidad diversa, pues, ¿no? Okay. Porque la discapacidad, o sea, muchas de las personas con discapacidad nos dicen, es que tú me estás poniendo la etiqueta. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, por ahí va un poco el asunto. Entonces, sí, es un mundo de cosas que puede hacer. Así es. Un punto muy importante, Servando, en todo este tema es la parte de la accesibilidad. En términos precisamente de esta misma accesibilidad en espacios públicos, transportes, edificios, etcétera, ¿cómo consideras tú, cómo se evalúa en este momento Sonora con sus proyectos precisamente encaminados a esta parte? Mira, nosotros ya tuvimos una reunión con Carlos Sosa, ¿no? Que es el director de Transporte y Movilidad. Primero tenemos que ver, por ejemplo, la parte también de la accesibilidad en cuanto porque tienen un descuento ellos, ¿no? Algunos, pero nosotros tenemos que ver también que sea más accesible, primero en la parte económica. Ya hay algunas unidades, ¿no? Adaptadas, ¿no? Falta más por hacer, falta más también, por ejemplo, el caso, vamos a decir, te pongo lo mismo, el caso de las unidades, las personas con una condición neuromotora, ¿no? Silla de ruedas, bueno, ellos tienen ellos no tienen mucha dificultad a veces llegar a un lugar, pues el tema de tránsito, que existan las partes adecuadas, sí. todo Incluso eso. simplemente el trasladarse a una terapia. Ok. Fíjate, por ejemplo, cómo va cambiando a tu pregunta, ¿no? Una persona con una condición neuromotora en silla de ruedas, pues ocupa, vamos a decir, que tenga esa área del elevadorcito y todo eso, la flexibilidad. La adaptación del transporte adaptado. Una persona ciega, a lo mejor, o de baja visión, no ocupa ese mecanismo. ¿Qué ocupa esa persona? Por ejemplo, ellos tienen se ocupa que se les den por decir, te pongo un ejemplo. Si vamos a hablar de una ciudad más compleja, pues hay varias rutas de camiones. Sí. Entonces esa persona ocupa, a veces para y yo tengo, educar a los choferes, por ejemplo, sí. Ellos tienen una forma, así yo soy luego del bastón, pues que usan, ¿no? Bueno, hasta en la forma como lo colocan, quiere decir, ¿qué estás queriendo decir? No, yo estoy esperando que cambie el semáforo, estoy esperando ayuda, yo estoy esperando el camión, no, yo aquí nomás estoy esperando, aquí estoy porque me da mi gana. Y lo otro es, imagínate que tú estás en una parada en la locura de la mañana, que los camiones atestados, todo eso, pues experiencia que nos platicaban los compañeros, ellos ponían un letrero, es decir, ruta fulanita, ruta 1, 2, 3, 4, 5, porque a veces por una misma calle o avenida o bulevar pasan varias rutas de camiones. Entonces, así, desde esas cosas que hay que ver, bueno, cuando llega, a veces ellos dicen, yo lo malo que quiero es que te pares. Yo me subo y todo eso, porque ellos buscan ser autónomos. Yo me subo, pero pues no veo. Entonces, si no voy a conocer un camión de tal ruta nomás por el sonido. Aunque desarrollan muchas habilidades ellos, ¿no? Nomás por el sonido del escape, o ya sería demasiado pensar eso. Entonces, párate, pues. Si la ruta 5, ¿sabes qué? Estimado, súbete. Soy la ruta esa que está. Todas esas cosas hay que construir con ellos, ¿no? Entonces, en el caso del transporte, ¿no? Sería, bueno, el sordo lo que tiene, bueno, igual, pues, ¿no?
que al menos choferes, pues tengan al menos una noción básica de alguna seña, ¿no? Ellos se dan a entender. Pero yo creo que aquí lo más complicado sería, al menos que yo me conozco, es personas ciegas y baja visión y con las condiciones neuromotoras en el caso del transporte, ¿no? Pero sí están muy expuestos a una calle, a las alcantarillas, son una trampa casi mortal para ellos, que estén destapadas. Así es. Háblanos un poco, Servando, del trabajo importante que han realizado en cuestión o el tema de la educación inclusiva, que precisamente es esta parte donde trabajan con lo que es el nivel educativo del Estado y garantizan también esa sinergia entre estudiantes, maestros, escuelas, la parte donde trabajan con Manuel, que nos compartes, que es muy importante también en este tema. Con Manuel Esquer, sí, mira, Manuel Esquer es una persona muy reconocida a nivel internacional, que él es un investigador experto en autismo y ahorita está a cargo, primero estuvo en la Dirección de Educación Elemental y ahorita en la Dirección General, bueno, lo que es el área de inclusiva, ¿no? Sí. Que tiene a su cargo pues toda el área de los USAER, la parte inclusiva de la educación básica, ¿no? Entonces se han elaborado dos protocolos para crisis y otro para autismo. Entonces estamos construyendo en la parte que tiene que ver con lo que es la educación pública, la capacitación, ellos lo están haciendo, pero nosotros tenemos un nexo muy cercano, operativo con esa área, y creo que ahorita, fíjate, afortunadamente nos van a arrojar, como la gente va a otros estadios, vamos a decir, hay muchos chicos y chicas que están llegando a las universidades. Sí. Entonces, ayer platicaba con Daniela, psicóloga de aquí, Daniela Silva, sobre un proyecto que nosotros le hemos propuesto a la Universidad de Sonora para efectos de una figura como asistente educativo, sobre todo refiriéndome a esto, pues, donde está un sordo, una persona sorda, pues fíjate, a ellos, por decir, si tú llevas un intérprete, por ejemplo, la UES, la Universidad Estatal de Sonora, tiene intérpretes, los paga a ellos. Okay. Pero la Universidad de Sonora no los tiene. Entonces nosotros les voy a seguir dando carrilla, porque no puedes decir que hagas una inclusión inclusiva. Si tú tienes un alumno sordo o sorda, le tienes que tener un intérprete de señas. Tú lo tienes que... Esa es la inclusión, pues. No es que yo te admití, no, espérate. Las adaptaciones también curriculares, los ajustes razonables. Las personas ciegas tienen que tener material braille o el material para que él comprenda, ¿no? En el caso del autismo, pues también la parte que tiene que ver con lo que es la parte sensorial, varias situaciones ahí diferentes. Entonces, vamos avanzando, mucho por hacer. Así es. Pero sí hay tiro ahí, pues no, pero la inclusión, fíjate que particularmente el tema de la educación y cualquier tema, pero es en particular, nosotros hemos privilegiado mucho dialogar, buscar, a veces nos han dado de baja niños, espérate, ¿por qué lo das de baja? Por esto y aquello. Entonces nos exigen maestras sombras, tú pagas una escuela particular y luego... Aparte, imagínate que maestra sombra, pues sácale cuentas, pues no sé cuánto cuesta aquí en Caborca, ¿no? Pero allá en Hermosillo, pues no te bajan de 3, 4 mil, 5 mil pesos en una escuela particular, que a veces decimos nosotros lo voy a meter aquí porque ahí pues quiero tener la tranquilidad, que esto, aquello. Pero no, sí, yo se lo admito, pero trae a maestra sombra. Pues sácale otros 3, 4 mil pesos, entonces ya son 8 más terapia, maestro, pues no te la acabas, ¿no? Claro. Entonces no. Tú, escuela privada o pública, tú tienes que tener los ajustes razonables y tienes que capacitar para eso.
Así es. Pues bien, tocas un tema importante, Servando, que es precisamente esa participación ciudadana. ¿De qué manera nosotros desde esta parte podemos precisamente participar activamente, organizarnos como sociedad civil y sobre todo ese mensaje, Servando, que es muy importante, tú que eres, ahora dices, juez y parte, ¿no? De toda esta parte, ese mensaje para la sociedad sonorense y que es de manera general a fomentar precisamente esa cultura de respeto, primeramente, de empatía, de inclusión para todas esas personas con cualquiera que sea la discapacidad que presenten. Pues mi mensaje sería que nos sensibilicemos, que nos abramos, que dejemos tabús, que dejemos de ver la discapacidad, a las personas con discapacidad como, como defectuosas, digo, disculpando el término, pero no, o sea, somos seres humanos y como el simple hecho de ser seres humanos, tenemos el derecho a ser los derechos humanos. Así es. Y constituciones tienen el principio, se llama el principio pro persona. El principio pro persona es la persona, el individuo, pues. Claro. Entonces, en esa medida, que dejemos ya atrás esas visiones atrasadas, retrógradas, y nos abramos un poco más, y respetemos, ¿verdad? Respetemos, incluyamos y que seamos más solidarios. Hoy en día, pues, hay mucha vorágine en tema, ¿no? Hay mucha vorágine. Las redes sociales, pues, cumplen una función importante, sí, pero también sensibilizan, pero también las redes sociales también es un arma de doble filo, porque luego, te pongo un ejemplo, cuando hay un tema que se trata y luego vamos a la denuncia pública de un caso específico, pues sí sirve, porque generas presión, lo que tú quieras, pero a veces el entorno de esa persona, la que fue victimada, por ejemplo, si el caso de una escuela, a mí ¿qué me sirve llegar y verificarme? Porque yo tengo herramientas, la verifico y la puedo hasta presionar en sí para que temporalmente no digamos que se clausure, pero ¿qué gano con eso? Ya enrarecí el ambiente, claro. Ya lo polaricé. Entonces ese niño o esa niña, pues ya lo van a ver, y ellos mismos no quieren que estén hablando mucho de ellos. Entonces, sensibilizar, construir, ser solidarios y abrirnos a esa realidad y a esa humanidad, a ese humanismo mexicano que nos dijo Andrés Manuel y la presidenta. Y hechos son amores, pues, hacerlo los hechos. Y cualquier caso que quieran, pues aquí estamos a la orden, ¿verdad? Servando, terminando ya esta entrevista para cerrar ahora sí que con broche de oro, Caborca contará ya con esta clínica de neurodesarrollo. ¿Qué experiencia te llevas de esta serie de reuniones con diferentes actores en este seguimiento? Pues mira, primeramente, agradecerte a ti que nos acompañaste prácticamente en todas las actividades, ¿verdad? Y que tuviste un pulso de todo esto. Yo te puedo decir, he salido poco y yo anhelaba mucho ya lo tengo de 2 años visualizando estas jornadas y me llevo una sensación extraordinaria porque tenemos que tener el empuje, la sensibilidad y la paciencia para que las cosas se den. Y eso a veces por una exaltación, una palabra mal dicha, o aún con la legitimidad que tú tengas, porque es legítimo, tenemos que saber cómo armar las cosas. Entonces, qué sensación me llevo de mucha satisfacción. Creo que el propósito fue, yo lo digo así, es como cuando el cimiento
cuando un enjarre, el Darahuel, es decir, que pegue bien, pues, es decir, Claro. el propósito de esta avenida es y será, es de que lo que se hizo aquí, nuestro propósito es venir a fortalecer los esfuerzos locales, venir a convencer que nuestra presencia en lo que represente Claro. institucional y personalmente como equipo Así es. para las demás personas sirva de aliento para los mismos funcionarios y ponernos codo con codo a decir vamos siguiendo empujar, a seguir empujando. Entonces yo me llevo la tarea de que en esa reunión que vamos a tener con el gobernador le vamos a informar lo que vimos por acá. Yo pues fíjate que tenía como unos 15 años, más de 10 años que no andaba yo por acá y encuentro una Caborca muy diferente, voy a referirme a la parte positiva, ¿no? A una ciudad, o sea, se mueve, tiene su power. Caborca es una región muy importante donde inciden muchas situaciones, la parte agrícola, desde la perspectiva empresarial, vamos, exportadora, especializada pues en productos vamos a decir, de alto valor en el mercado, lo que es la minería y la parte también aquí el turismo, la otra parte cercana si quieres tú, pero bueno, también potenciar lo que impulsó el gobernador, el tema de las energías sustentables. Entonces veo un Caborca pues que creo que no solo por donde está, sino que la veo yo muy vigorosa y digo entre las primeras, no sé cuánta población anda Caborca ahorita, 60,000, 80,000, por ahí. Por ahí unos 80. 80, fíjate, yo me acuerdo que tenía hasta 60, pero ya no estás hablando Claro. estás hablando de que se mueve aquí, que se mueve bien, de una ciudad con personalidad, con mucha personalidad, y que en un lugar estratégico, entonces, pues había que venir a Caborca a apoyar, pero con humildad también, con diplomacia, y que me llevo, pues, un estímulo tremendo, o sea, a nosotros, de allí a los que venimos por acá, pues tenemos familia. Yo a estas alturas de mi vida te digo, no creas que soy ya, ha sido mucho la andar en carretera, viajar. Y tocar muchas puertas. Y tocar puertas, entonces sí soy muy conservador a la hora de salir. Entonces, si vamos a salir, va a ser a lo que vamos y a hacer, no venimos a hacer turismo político ni institucional, sino a amalgamar, a trabajar y a que consolidar esfuerzos locales, a contribuir y nos llevamos tareas para allá. Así es. Tarea para todos en general. Servando, te agradecemos muchísimo el espacio, el dejar conocernos más, tanto a Servando como persona, como Servando en ese cargo, como toda la parte que se ha impulsado. Invitamos a todos los que nos ven a seguir las redes sociales. Vamos a estar compartiéndoles también las redes de ustedes para que estén también en esa constante información de cómo se van a ir dando estos seguimientos de la Clínica de Neurodesarrollo en Caborca y también todo el trabajo que la Procuraduría esté gestionando a nivel de Estado, también que estén muy, muy informados. Vamos a, mira, agradecer a todos quienes hicieron posible, al ayuntamiento, al alcalde Abraham Miera, a su equipo, a los clubes que nos atendieron, a Acciones Sociales, las compañeras, a ustedes, a ti, a los medios que difunden, porque difundir compromete también, informa y compromete, a nosotros nos compromete, que yo esté aquí contigo y hayamos transparentado todo este asunto, pues compromete más. Y creo que es un gran aliento, pues.